Boreal Televisión presenta. Saludos amigos, ya estamos de regreso con ustedes en la presentación de Realidad en Contexto por Boreal Televisión. Estaba observando los datos que ofrece hoy la OMS, Organización Mundial de la Salud. Dice la OMS que se notará los resultados de una baja considerable de la pandemia del COVID-19 a partir del momento que el 50% de la población esté inoculada, esté vacunada. 50%. Mientras tanto, todas las medidas iniciales debe seguir observando la población, las que se han tomado desde que la pandemia ha estado afectando al mundo, que ha sido el uso de la mascarilla, los distanciamientos y otras medidas importantes que hay que seguir observando a los fines de evitar el contagio. Eso ha dicho la OMS, pero que a partir de ya un 50% de vacunados tendríamos resultados considerables a partir de esta realidad. Y en el mundo hay un buen número de personas que se han aplicado la vacuna del COVID-19. Aquí vamos bien porque hoy ha iniciado la vacuna para personas entre las edades de 50 años en adelante. Es una buena noticia y me parece que si llegan más vacunas podríamos tener a finales del año, ya para el mes de octubre, noviembre, un buen número de vacunados, por casi, podríamos hablar casi de la mitad o más de la población, que es un dato muy alentador. El propósito sería que se pueda abrir la economía y que despeguemos de nuevo hacia el desarrollo y la productividad, que ha impactado los problemas económicos en el país de manera más directa a los pobres. A los pobres. Esa ha sido la población que ha recibido el impacto directo de la pandemia del COVID-19. Por lo que este dato que da la OMS es importante y un mensaje para que los países ricos puedan distribuir el excedente de vacunas que le queda a los países latinoamericanos, que todavía no, muchos están en una situación crítica en este momento, porque no tienen la totalidad de vacunas que le van a aplicar a su población, ¿verdad? Este dato es importante. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos ya debe ir para más de casi 300 millones de vacunados. Las cifras récord, pero ellos tienen vacunas suficientes porque hemos escuchado la queja de los gobernantes de los países pobres, de los países latinoamericanos, que han dicho que los ricos han comprado toda la vacuna. Y es verdad, la han comprado toda, porque si en este momento Estados Unidos tiene una jornada de vacunación que no se ha detenido y avanza con mucho éxito, es porque ellos tienen mucha. Incluso está hablando que tienen excedente, que podrían donársela a los países pobres. Ya veremos. Un diputado del Partido Revolucionario Moderno ha dicho que el 70% de los PRMistas están en el gobierno, pero fuera del poder. En el gobierno, pero fuera del poder. Un contraste tremendo este, ¿no? Pareciera que todo el que incursiona en política y todo el que se hace militante o simpatizante de una organización política
es con el propósito de que a partir del momento que el partido que apoya se posicione en el gobierno, puedan asegurarle una posición importante. Importante o no, porque a veces el salario que se debía en el Estado, dependiendo del nivel, no da ni siquiera, no compensa ni siquiera con lo que podría producir un chirispero de esos que se dedican al trabajo informal en la calle. Pero a la gente le gusta eso, porque entiende que va a cobrar un dinero trabajando poco. Por eso todo el mundo quiere trabajar en el Estado, porque entiende que va a cobrar mucho y en la mayoría de los casos casi no va a hacer nada. Y esa ha sido la práctica constante que hemos vivido en República Dominicana. Que hasta que esto no se corrija, me parece que no será posible que podamos tener un país orientado en el sendero del desarrollo. El desarrollo, que eso es lo que aspiramos todos los dominicanos, que el país avance. Pero aquí hay una cultura clientelar, la cultura clientelista que han inculcado los partidos políticos y sobre todo partiendo del hecho de que hasta hace poco tiempo la forma de hacer política se cualquierizó en República Dominicana, se desacreditó y ya nadie anda detrás de un partido político o de un líder político por el hecho de que me simpatiza. No, para nada. Entonces la gente lo que hace es que anda detrás de ese líder a ver qué le va a dar, qué le da, qué le resuelve. Y cuando gana, también en qué posición lo va a colocar. Sí se hace política hoy, no como en tiempos pasados, en tiempos de mi adolescencia, por ejemplo, que la gente andaba detrás de un partido y andaba porque les simpatizaba la ideología, el principio y los símbolos de esa organización política. Más hoy ya no es así. Y esa es la práctica que vivimos en el día a día. En el día a día. Que ojalá pueda cambiar en cualquier momento. Expertos consideran plan de seguridad ciudadana necesita la formación integral de los agentes del orden público, de los policías, ¿verdad? De nada sirve que se pueda implementar un nuevo plan de seguridad ciudadana en el país cuando los actores que participan en el sistema, vamos a decir directamente los policías, no tienen ningún tipo de capacitación y se corrompen fácilmente. Se corrompen. Bueno, nada más tenemos que establecer que en el horario del toque de queda, en este toque de queda, muchos policías consiguieron dinero y mucho dinero que consiguieron en esos horarios precisamente porque salían a la calle a extorsionar. Y cuando detenían a un ciudadano que venía del trabajo o que salía y en esa salida lo sorprendía el toque de queda, si tenía dinero no amanecía para eso, iba para su casa. Y eso se dio de manera constante. Esa fue la práctica que aplicaron los policías. Yo no sé si la están aplicando ya, pero eso fue siempre. Recuerdo que me contó un amigo ahí en la carretera Don Pedro que hicieron un allanamiento en esos días cuando teníamos el confinamiento, el encierro, a las 7, a las 8 de la noche. En esos días ellos se les ocurrió celebrar un cumpleaños. Y en esa celebración se fueron como hasta la 1 de la mañana. Ahí tenía mucho cerdo asado en leña, mucha comida, bebida, ahí había de todo. Pues llegó la policía y cuando llegaron, todo aquel que no tenía cuarto lo iba montando en la unidad que llevó la policía. Y los que tenían 3,000 pesos, entonces lo iban poniendo a un lado.
Y me dice el amigo, que ahí, en ese operativo, en la carretera Don Pedro, la policía debió reunir más de 400,000 pesos. Se llevaron el cerdo horneado que había, el cerdo asado, se llevaron la comida, se llevaron todo. Se llevaron dinero, comida y de todo. Eso lo hizo la policía, porque lejos de contribuir con el fortalecimiento del orden público, ¿verdad?, con la institucionalidad, con hacer que los ciudadanos cumplan la ley y cumplan las normas establecidas para ese momento en el decreto que estableció el toque de queda, hacían lo contrario. Lo que hacían era estafar a los ciudadanos, quitarle el dinero que tenían, y quien no tuviera, entonces, preso. Hasta mañana, el otro día, en un momento se estableció que realizarían un trabajo social. Al otro día lo ponían a barrer o a hacer cualquier otra cosa. ¿Usted cree que eso es justo? Pero, lamentablemente, hasta que este país no logre avanzar a estadios diferentes de conciencia, no va a haber un país en el que podamos todos sentirnos que vivimos seguros, que vivimos en orden, por esa sencilla razón. Lamentablemente, esto es terrible, señores. Entonces, conforme a los datos que yo ofrecí hace un momentito de la Organización Mundial de la Salud, tenemos el informe y da cuenta que los descensos de casos y muerte por COVID-19 gracias a las vacunaciones solo llegarán cuando los países hayan vacunado alrededor del 50% de sus poblaciones. Eso lo indicó hoy la jefa de científicos de la Organización Mundial de la Salud, la India, Soumya Swaminathan, al comentar la situación en su país. En la India esto fue catastrófico. En la India estaban celebrando un día de esas religiones que ellos tienen, creo que era el día del Ramadán, me parece. No recuerdo bien. Se congregaron miles y miles de personas en balnearios, donde quiera. Se veía gente donde quiera. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, el resultado fue que se produjo un rebrote de COVID-19 que colapsó el sistema de salud. Y llegó un momento que fallecieron tantas personas, que fue la semana pasada, que tuvieron que tirarlo en la calle y cremarlo, tirarle encima leña, madera seca y otros objetos para poder dar abasto con los crematorios, con los crematorios que se agotaron en la India. Ya usted sabe lo que pasó allí. Eso fue terrible. Al comentar la situación en su país, que pese a uno de los mayores productores de vacunas de COVID, porque la India está produciendo una vacuna en realidad, pero aún así se produjo un rebrote que mató una cantidad de personas que los crematorios no alcanzaron. Vamos a la pausa, regresamos en breve con otros temas de interés, realidad en contexto por Bolívar Televisión.